Morales y Orlando Jiménez. Noticias y entrevistas de actualidad sobre el movimiento cristiano en música, artes, en fin, te enterarás de todo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Que hoy es día miércoles pastoral en la cual tocamos diferentes temas, tenemos invitados especiales y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro capítulo número 2 de la serie Familias. Más importante de lo que te imaginas, el valor de la presencia paterna en la familia. Y en esta oportunidad estamos compartiendo con amigos de la casa, amigos de la exclusiva, porque tenemos el privilegio de recibir a los pastores Robert y Eunice Pedraza, un matrimonio que ha dedicado su vida a servir a Dios, fortalecer familias y llevar el evangelio más allá de las fronteras. Con más de 27 años de ministerio, formación teológica y una amplia trayectoria en liderazgo, enseñanza y misiones, han impactado a miles de personas a través de su servicio. Durante los últimos 15 años han desarrollado su labor misionera en Rusia, donde junto a sus 4 hijos continúan sembrando esperanza y formando discípulos en medio de diversas culturas. Su historia combina experiencia pastoral, pasión por la adoración, trabajo misionero y un profundo compromiso con la familia, convirtiéndolos en una voz relevante para los desafíos que enfrentan los hogares en la actualidad. Así que amigos, les damos la bienvenida a los pastores Robert y Eunice Pedraza. Bienvenidos, pastores, ¿cómo están? Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo y oyendo. Gracias de nuevo, Cecia, por tu invitación, querida esposa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Cecia, a todos los que nos están escuchando y los que nos ven. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Claro que sí, para nosotros realmente es una bendición siempre compartir con ustedes y esperar ansiosos una semana para compartir. Y bueno, se trae temas importantes también para todos nuestros oyentes en este capítulo 2 acerca de la serie de familias. Muy bien, este capítulo habla de la importancia del papá en la casa. En sí, esta serie que estamos desarrollando con ustedes acá está basada en el libro Funciona cuando estás en tu lugar, que es de mi autoría y es la base de los seminarios que hemos estado compartiendo por todo Bolivia y también en nuestros lugares de misión, básicamente en Rusia. Y aquello de las expectativas, por qué fracasan las familias, que habíamos hablado la anterior vez aquí, es el primer capítulo. Hoy hablaremos un poco sobre la presencia del papá, ya que tratamos de resolver a grandes rasgos cuáles son esos problemas que se dan en las familias y cómo resolverlos, ¿no? O sea, las expectativas es un problema gigantesco que tiene solución. Y luego, cuando hablamos del papá, normalmente la queja es nunca está, se dedica a trabajar y lo vemos los fines de semana, lo vemos en foto, pero no está. Entonces, es importante, ¿no? La presencia del papá en la familia. Es importante porque es uno de los pilares de la familia, porque siempre decimos que la mamá es lo más importante, es el centro, pero en realidad sin un líder, sin la autoridad, la casa no funciona. Entonces, en este tiempo que tenemos acá, quiero destacar que hay 2 aspectos esenciales de nuestra participación como papás en la casa. Uno tiene que ver con lo que decimos, ¿no? Lo que hablamos, es decir, si queremos decir un punto 1, es lo que enseñamos. No es solo deber tradicional de la mamá, la enseñanza, que estamos acostumbrados a eso, que tu mamá te enseñe, que tu mamá te diga, que tu mamá te ayude con la tarea, que tu mamá te resuelva los ejercicios.
Y la base bíblica que encuentro al respecto está por allá en Deuteronomio 6:6 al 7, donde el Señor le manda, y por lo general es así en todo el desarrollo de la Biblia. Dios manda al hombre que sea el que enseña. Pero actualmente, y en la iglesia, y en cualquier lugar, es algo de lo que el hombre se ha desligado, ¿no, esposa? De hablar, de enseñar en su casa. Es más fácil decir que lo haga tu mamá. Sí, yo creo que no es solamente que los hombres no quieran. Creo que muchas veces nosotros las mujeres somos más acaparadoras y a veces queremos hacer las cosas más rápido. Entonces funcionamos diferente y pensamos, bueno, hasta que el otro piense, yo ya fui, lo hice, pero tenemos que aprender a delegar y a dejar que el hombre tome su lugar. A veces va a tomar tal vez un poco más de tiempo, pero ese tiempo no es en vano, el Señor lo permite y lo tiene así, ¿no? Distribuido, así lo preparó, Él lo diseñó de esa forma, que estuvieran las dos figuras, no solamente que sea la mamá la que se encargue de los niños, la mamá la que se encargue de todo, sino que la figura paterna también sea la que enseñe. Para los hombres a veces es mucho más fácil desligarse, ¿no? Bueno, que lo haga ella, yo traigo la plata, que ella se encargue de los niños, es más cómodo. Pero ¿es más saludable? Es la pregunta, ¿no? ¿Es lo que necesitan los niños, que solo esté la figura materna? Por lo menos en el ambiente cristiano, siempre destacamos que el padre es el rey y el sacerdote de su casa, ¿no? Pero el rey por cuanto gobierna y sacerdote por cuanto, bueno, se encarga de aspectos espirituales de la familia. Pero tanto un rey como un sacerdote se destacan por hablar. La dirección no se hace solo con el ejemplo, sino con las palabras. Y la Biblia le habla al hombre. Esta cita que yo mencioné dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Son palabras básicamente dadas a Israel, y en este caso Israel es masculino, y en la mayoría de los casos tiene que ver con que el hombre enseña. Ya Jesús, en su forma humana, hijo de un carpintero, aprendió el oficio, y Pedro, pescador, hijo de pescadores, y Jacobo y Juan, hijos de pescador, y si acaso no se habían dado cuenta, San Juan el Bautista es hijo de un sacerdote. Ya saltando cuestiones bíblicas y teológicas, solo él tenía la autoridad para bautizar a Jesús, para profetizar, para ministrar. Entonces, él seguía el linaje de donde venía. En fin. Yo creo que a veces pensamos, ¿no? Bueno, el papá, el sacerdote, el papá es el que predica o el que enseña allá en lugares más públicos, pero nos olvidamos de que la primera iglesia, la primera congregación o las primeras ovejas que tenemos son las que están en nuestra casa. Y si nosotros no le enseñamos, los papás no le enseñan, el papá no le enseñan, esas ovejas no van a saber escuchar la voz. No van a entender, no van a conocer esa voz que guía, ¿no? Y creo que es muy importante la presencia del papá para que nuestros hijos, al saber escuchar la voz del padre con autoridad, con amor, con dirección, luego puedan escuchar y entender la voz del Padre Celestial, porque no es la Madre Celestial, es el Padre Celestial. Entonces, al entender y al comprender, y ya le es conocido eso, ¿no? Bueno, estamos hablando en un ámbito donde el papá y la mamá son cristianos, obviamente que pasa de todo en la familia, pero creo que es importante por eso, que el papá sea el que tenga la enseñanza. Así es, así que padres de familia, papás, básicamente hombres. Las esposas van a ocupar los lugares vacíos porque por su amor a la familia, a los niños, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hablar, alguien tiene que orar, alguien tiene que decirlo. Y por lo menos en nuestro contexto, estoy seguro que si nosotros vamos hablando haciendo más presentes en casa en la relación con nuestros hijos, ese día de la salteña y la Coca-Cola algún día cambiará. Y no es que quiera que me den 2 o 3 salteñas, ¿no? Pero siempre decimos, mamá, miren cómo celebran. Algunas cosas pues requieren de presencia.
Yo Y bueno, quisiera resaltar algo antes de que sigamos. Algo que hablamos la anterior vez, la primera vez que estuvimos, es que no es una competencia. No hay competencia entre papá y mamá, nunca. Eso tenemos que sacarnos de nuestras cabezas, y las mamás no tenemos que sentirnos que nos están quitando lugar, que nos están quitando el espacio, porque tiene que ser una bendición, y tendremos que sentirnos las mujeres totalmente felices de que nuestros hijos tengan un padre que les enseñe, que tengan una voz firme que los guíe, porque las mamás vamos a ser excelentes madres, nunca vamos a lograr a ser un padre, y los papás van a ser excelentes padres, nunca van a llegar a ser una madre. Entonces, que en las familias cristianas que se están formando, que están siendo ahora, yendo a la iglesia, tienen sus hijos, que puedan cambiar eso, ¿no? Y ser realmente como el Señor quiere, un padre con presencia espiritual y una mamá que está ahí ayudando a que esos niños crezcan. así es. Entonces, concluyendo este puntito, les recomiendo leer Proverbios 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero por otro lado, Dios se acordó de Abraham diciendo así en Génesis 18:19: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. No Sara, Abraham. Y no Eunice, sino Robert. Me he esforzado, especialmente cuando los niños eran chiquititos, que sea mi voz, no por orgullo, no por competencia, sino por instrucción bíblica, que sea mi voz la que los niños escuchen a la hora de irse a dormir, leyendo la Biblia, orando, por ejemplo, solo porque el Señor lo manda, y poder participar en la crianza de los hijos de esta manera, porque es justamente la debilidad masculina, ¿no? La ausencia. Se entiende que trabajamos todo el día, que nos cansamos, y bueno, son cosas que la cultura, la vida, las necesidades han traído como consecuencia. Pero todo ese cansancio no quita la palabra del Señor y nuestra presencia tan útil, tan necesaria en nuestra casa. Sobre este punto, mejor dicho, estamos en un solo punto grande. Otro detalle que es característico del hombre es la ¿Sequedad? Bueno, puede ser la sequedad, pero a veces somos muy toscos cuando hablamos, y la Biblia nos dice a los padres que tenemos que ser amables cuando hablamos con los niños, ¿no? Entonces, no, pero es que eso es de mujer, los hombres no lloran, los hombres no se quejan, los hombres no hablan bonito. No es lo que la Biblia dice, ¿ya? Y una cita bíblica top es: Jesús lloró, fue sensible. Y si Él es la máxima expresión de la masculinidad, de la hombría, pues la sensibilidad no está mal en un hombre. Nosotros, bueno, no somos psicólogos, pero la experiencia nos muestra que lo que dice la mamá es importante, pero lo que dice el papá queda una huella profunda cuando se expresa hacia su hijo, ¿no? Cuando se expresa el papá mal o cuando se expresa bien, el hijo lo cree, ¿no? Porque tiene autoridad espiritualmente, tal vez no lo vemos, pero el papá tiene una importancia y le da un sello fuerte. Entonces, a los papás les recomiendo que tengan cuidado cuando corrijan a sus hijos, cuando sus hijos cometan un error. No le digan: uy, vos siempre el opa, vos siempre el tal, el cual, no vas a llegar a nada, sos un sos un aquel, porque estamos en ellos poniendo sellos y sellos que al fin y al cabo luego es casi como una profecía que le estamos dando, ¿no? Entonces no es que vayamos a decir cosas incoherentes: ay, mi hijo, el rey de España, porque evidentemente no va a ser, ¿no? Porque vivimos en otro país, etcétera. Pero que podamos decir bien, profetizar bien, hablar, ¿no? Que los hombres puedan hablar bien, bendecir a sus hijos. En la cita bíblica que recuerdo es Mateo 3:17. Jehová Dios dice de su hijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así es, y bueno, estamos aquí, amigos, en la exclusiva, estamos en Miércoles Pastoral, en la serie de familias. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria para que usted aproveche y comparta también esta transmisión y también pueda invitar a las personas a sintonizar Radio Educativa 100.3 FM. Nos vamos a una pausa para seguir con más de La Exclusiva.
Y seguimos con más de la exclusiva, queridos amigos. Hoy, día miércoles pastoral, estamos en el capítulo 2, más importante de lo que te imaginas, el valor de la presencia paterna en la familia. Y estamos compartiendo junto a los pastores Robert y Eunice. Adelante, pastores, seguimos aprendiendo junto a ustedes. Muy bien, recapitulando rapidito, el valor de la presencia del papá en la familia se hace evidente por medio de la enseñanza y luego también por medio de las palabras amables. Hay que aprender a hablar con delicadeza, con menos rudeza. Eso no nos hace menos hombres, sencillamente, hermanos, da oportunidad a que esos hijos nuestros nos abracen como deseamos, nos besen como deseamos y estén cerca de nosotros como deseamos. Luego, para ir ya en esta segunda parte, de manera práctica, tenemos la cercanía física. Los abrazos son importantes, las caricias son importantes y son una expresión de amor. Nosotros tenemos que amar también de esa manera en nuestra casa. Una frase muy común es: bueno, a mí no me abrazaron, a mí no me besaron, a mí no me dieron, así que a mí no me estén pidiendo lo que no tengo. Bueno, se entiende que al estar en Cristo nosotros somos pues una nueva criatura y de ahora en adelante sí tenemos el manual de norma y conducta, la regla de fe y vida, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la transformación de nosotros como hombres en particular no puede ser solamente en que dejé de beber, de fumar, de hablar malas palabras. No solamente dejo lo malo, sino que aprendo a hacer lo bueno. Y esto es para aplicarlo con mi primer prójimo, mi esposa, y mis primeros prójimos, que son mis hijos. Amarás a tu prójimo no es el vecino en primer lugar, sino mi familia. Y acá en mi familia requieren de mi presencia, de mis abrazos, de mis besos, mis queridos hermanos varones. La palabra del Señor dice, por ejemplo, que el padre del hijo pródigo, allá en Lucas 15:20, cuando estaba lejos todavía lo vio el papá al hijo, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Qué figura tan hermosa, un papá abrazando profundamente a los niños. Acordémonos, hombres y mujeres en este caso, que los niños son más fáciles de abrazar hasta sus 12, 13 años. De ahí para adelante muchos vamos a arrepentirnos de no haberlos abrazado porque se vuelven casi intocables. Sí, y los abrazos, está comprobado, ¿no? Que los abrazos resetean, ¿no? Y los abrazos te llenan. Es un lenguaje de amor en el que se dicen más cosas de las que se pueden decir con la boca, de las que se pueden expresar, ¿no? Con un abrazo uno reconforta, con un abrazo uno construye un vínculo especial, ¿no? Y la mamá con el niño tiene ese vínculo desde que nace, ¿no? Porque está ahí acurrucado, cuando le da a amamantar, cuando lo tiene que acunar, y los padres tienen que promover eso, tienen que cultivar eso, para que en el momento que los papás levanten la mano, los hijos no piensen que va a ser por un golpe o porque va a ser una agresión, sino que es bonito ver que si el papá está al lado y levanta la mano, el hijo no se asusta, ¿no? Porque está eso otro que solamente recibe el contacto físico del papá cuando va a ser castigado, que no sea ese el recuerdo de nuestros hijos. Definitivamente. Ya sé que usted está diciendo, oh pastor, usted no sabe, yo llego destruido a casa, lo único que quiero es mi cama, mi cabecera. Bueno, está bien, pero acuérdese que el tema de la milla extra no tiene que ver solamente con que hacer esa milla o ese trabajo extra cuando en el empleo lo requieren, cuando en la iglesia lo requieren, cuando el extraño lo requiere. ¿Por qué no hacer la milla extra y dar un poquito más cuando nuestra casa lo requiere? Porque increíblemente, aunque nosotros pensemos que nuestro lugar en la empresa, en el trabajo, en el estudio, en el lugar en donde nos desenvolvemos es importante, ya seamos los dueños, los jefes, el mejor empleado, no hay, en esos lugares somos reemplazables. En el único lugar donde no nos pueden reemplazar es siendo los papás. No va a haber otro papá, puede haber padrastro, pero papá no va a haber otro, no va a haber otra mamá. Entonces en este momento que hablamos del papá, su lugar es irreemplazable, es en el único lugar donde puede haber otro pastor para esa iglesia, puede otro jefe para esa empresa, otro buen trabajador, pero nunca va a haber
otro papá. Así que no deje pasar estos pocos años, que son 12, ¿no? Son 12 años Más o que menos. más o menos que tenemos con los niños, que son abrazables, porque ya de los 12 para arriba ya empiezan a ser un poquito más exclusivos. Ariscos. Una cita bíblica que recuerdo permanentemente es Lucas 11:7, donde dice, y aquel respondiendo desde adentro le dijo a su amigo impertinente, ¿no? No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte los panes. ¿Qué rescato de esto? Obviamente el asunto es el amigo impertinente, pero yo rescato de esto la cercanía. El hombre dice, estoy con mis hijos en mi cama, y en estos tiempos, ¿no?, donde la gente corre demasiado y está apurada, no hay eso, no hay un papá, mamá con los niños en la cama, no solo para dormir, pero comiendo pipocas, comiendo una pizza, tal vez no recomiendo la pizza, pero es decir, teniendo ese momento especial de ver una película, de no estar apurados, son tiempos donde el amor de muchos se enfriará, ¿no? ¿Te acuerdas, esposa, que Sí. hablábamos de eso? Del amor de muchos se enfriará. Nosotros particularmente lo que hemos practicado durante muchos años es que el viernes en la noche era un día más tranquilo. Entonces ese día apartábamos para hacer unas pipocas en la casa o hacer, no Y sé, pizza, sí. unas pizzas caseras o hacer algo especial y tener un tiempo ya sea para jugar juegos de mesa o para mirar una película, ¿no? Los chicos esperaban ese momento. Y si nos ponemos a hacer cálculos, el año son 53, 52 semanas. Y imagínense, son 52 viernes al año. Multiplique eso por 10, son 520 viernes en 10 años, ¿no? No es tanto que le vamos a dar a nuestros hijos. Y eso es irreemplazable. Y yo quiero animar a todos aquellos papás que no viven con sus hijos, porque hay este caso, que el tema de estar distanciados físicamente no sea una causa para, o sea, no sea un pretexto para decir, bueno, no puedo estar. Hágase presente de alguna forma a través de audio, a través de carta, a través de algo que lo recuerden, los chicos puedan recordar, bueno, mi papá no vivía con nosotros porque vivía en otro país, porque tenían problemas con mi mamá o lo que sea, pero siempre estaba, siempre había un detalle. Aprenda a conocer a sus niños, porque sus niños son otra persona totalmente diferente a usted. Usted tal vez tuvo su niñez, tuvo sus gustos, pero estos chicos tienen otros gustos. Aprenda a conocer esas cosas que le interesa, y si usted, que ya tiene más limitado porque está lejos de sus hijos físicamente, si usted aprende a interesarse por eso que el niño busca, eso que le es interesante para el niño, y puede mandar algo que tenga que ver con eso, va a ser muy, muy positivo en su relación. Sí, un lindo regalo y un aporte para el recuerdo de esos hijos, ¿no? Es durísima la experiencia de los que están separados, que el Señor les ayude, pero la conclusión sigue siendo la misma. La presencia masculina del papá en la casa es sumamente importante y es una de las más grandes deficiencias que tenemos en muchísimos hogares. Antes se hablaba de porcentajes, ¿no? El 5%, el 3%. Hoy es mejor no hablar de porcentajes porque el número de divorcios sigue creciendo. Y las personas que crecen solas se multiplican y es sumamente duro. Esforcémonos por estar presentes para el beneficio de toda la familia. Y por último, ya concluyendo, no sé si va a haber alguna pregunta que contestar, la provisión constante, ¿no?, como papá hacia la familia es otra expresión de amor. Entonces no solo hablar, sino también hacer. Como lo dice el apóstol, si alguno no provee para los suyos, 1 Timoteo 5:8, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos deparó la vida y el ser hombres, ser hechos por Dios, un hombre que va a sostener también su casa, que va a aportar con el pan de cada día para su familia. No podemos rehuir a esa gran responsabilidad. Dios, como nuestro Padre, Él
Él es el que nos provee todos los días la salud, la fuerza, el aire que respiramos y las oportunidades que tenemos para saber generar los recursos, ¿no? Él es nuestro Padre Celestial y Jesús nos dice en Mateo 6, 31 y 32, no se afanen pensando qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, porque el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas, entonces sabe y provee el Padre Celestial. Yo les voy a dar un pequeño consejo que nadie me pidió, pero se los voy a dar igual a los papás. A veces para las mamás leer entre niñas para las mujeres es más fácil, ¿no? Cuando alguien dice algo, nosotros, mira, quiso decir tal cosa, me parece que es por aquí. Y a veces a los papás, si el niño no le viene y le dice, papá, yo quiero ser ingeniero, el papá no entiende cuáles son los gustos, cuál es la vocación del niño, ¿no? Y a veces los niños pequeños no tienen esa capacidad de poder expresarse claramente y decir, yo quiero ser tal, esto es lo que me gusta, pero a medida que conocemos y que vemos cómo juegan, cómo ellos se interesan, cómo ellos ven la vida, qué aptitudes tienen, es importante que ustedes, los papás, si no lo pueden descubrir o no se pueden dar cuenta, que le pregunten a la mamá y se interesen y proveyendo también en esa área. Por ejemplo, nosotros tenemos un hijo que le gusta la mecánica. Entonces, obviamente que a este hijo no lo llevamos a ver fútbol, porque el fútbol no le gusta, pero cuando hay carreras de auto, a él le gusta, entonces, mirá, acá está la Fórmula 1, ¿no? Mirá videos de Fórmula 1, de carrera, mirá estos autos, mirá estos motores, porque es lo que le interesa. Al otro le interesa, no sé, ser arquitecto, entonces más o menos le mostramos cosas que tengan que ver y proveemos de esa forma, a veces no solamente gastando dinero, ¿no? Pero proveyendo en el interés, aumentándole para que ellos vean y puedan de esa forma decir, mi papá me ayudó a encontrar esta carrera, fue mi papá, porque es un orgullo muy grande y es muy bonito poder escuchar de los hijos y cómo se sienten de bien. Nosotros hemos experimentado que uno de nuestros hijos dijo, ya me parezco a papá cuando estoy hablando, ¿no? Pero con orgullo, con alegría. Y el otro más chico, cuando vino a la universidad aquí, el otro día dijo, papá, yo quiero estudiar acá como vos estudiaste. Y ellos se ven reflejados porque para los hombres más que nada es la figura masculina, es el ejemplo que ellos tienen que seguir. Entonces las mamás no les podemos enseñar a los hijos a ser hombres. Es el hombre que tiene que enseñarle al hijo a ser hombre. Y para las niñas, ¿no? ¿Por qué es importante? Para que no salgan afuera a buscar el cariño y la protección que no encontraron en casa. Por eso es muy importante también que el papá pueda expresarse y que nosotras las mamás les demos lugar. Sé que nosotros hablamos 3 veces más, ¿no? Tenemos 3 veces más palabras para decir, pero tenemos que dejar que los papás también se expresen. Sí, creo que hemos dado un pantallazo aceptable de todo lo que significa la presencia masculina en la casa como hombres. Esperamos haber aportado un poquito a lo que Dios quiere contarnos a todos nosotros, porque esto está en base a su palabra, ¿no? Queríamos que los hijos crezcan a los 18 y se vayan, pero el modelo bíblico no está apurado a que los hijos se vayan. Es una prolongación de una relación hermosa entre padres e hijos. Y la cultura latinoamericana creo que se apega más al modelo bíblico porque los chicos están ahí. No malcriamos a nadie, pero tendrá su momento, ¿me entiende? Porque Dios es Dios de Abraham, padre, Isaac, hijo, y Jacob, nieto. ¿No? Entonces esas 3 generaciones se conocieron y qué grande privilegio es para la gente llegar a conocer a sus papás y a sus abuelos. Y cómo no en el seno de la familia cristiana, ¿no? También. Así que por este episodio hasta acá, y si hay preguntas o tú, Ceci, adelante. Claro que sí, creo que es uno de los temas que vemos en nuestra realidad, pero son temas que son menos tocados, ¿no? Son temáticas que no ha habido un espacio tal vez para que puedan escuchar o para que puedan expresar también los papás, ¿no? Justamente esta pregunta viene de un papá que dice, ¿cómo hago para recuperar la confianza de mis hijos si por años estuve ausente? Empezando, dando el primer paso. Mi papá fue un papá presente físicamente, pero lejano emocionalmente, por su carácter,
por su trabajo, y cuando tuve 36 años, hace muchos años atrás, hace una década atrás, me dijo por primera vez te amo. Wow. Para mí fue como un chiste cuando lo dijo por teléfono, porque hasta me pareció gracioso que me lo diga por teléfono, porque no lo sentía algo natural, algo forzado, ¿no? Y bueno, con el tiempo hemos generado un tipo de comunicación donde ahora yo ya le puedo decir, papá te amo, te quiero mucho, pero al principio me costaba. ¿Y saben qué es lo más interesante? Soy cristiana desde que tengo uso de razón, he vivido dentro de la iglesia, conozco al Señor hace mucho tiempo, lo recibí muchas veces por primera vez, como muchos cristianos, pero para mí orar era Señor, mi Dios, mi Rey, pero yo escuchaba cómo Robert oraba y decía, papito, papá, con ese cariño, y para mí era lejano, ¿no? Y después, analizando, después que pasó esta situación con mi papá, entendí, claro, la relación con mi papá, él estaba presente, pero todo lo nuestro lo gestionaba mi mamá, por costumbre, por cultura, por diferentes razones, ¿no? Y no es que él no nos quisiera, nos quería, pero él dijo, bueno, hasta los 15 tu mamá, después de los 15 yo me hago cargo. Tenía 15, le digo, papá, ¿puedo salir a algún lado? No sé, preguntarle a tu mamá. O sea, por costumbre, ¿no? Entonces, eso generó que no tuviéramos una cercanía de corazón a corazón. Y eso también, a lo lejos, después me generó a mí un tema que me costaba verlo a Dios como ese padre cercano, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo generar confianza? Hay que dar el primer paso y empezar de a poco. Obviamente que no podemos esperar que un día para el otro los hijos cambien y tengan la confianza. Es cuestión de ir sembrando y sembrando y sembrando, ¿no? Y con el correr de los años va a aparecer esa confianza. Sí, yo añadiría a ello poner metas pequeñas, porque una falla cultural, no solamente del papá, en este caso, de los padres, es que decimos y no hacemos. Uh-huh. Eso nos hace quedar mal y luego genera también en nuestros hijos una cultura de incoherencia. Uh-huh. Dijo pero no hizo, de incumplimiento. Por lo tanto, yo no sé el nivel económico de quien nos escriba, pero en proporción a lo que nosotros podemos, hacer compromisos que podamos cumplir. Y cuando damos nuestra palabra, cumplir ese compromiso. Recomiendo de nuevo compromisos pequeños para poder cumplir ese compromiso. ¿Cómo generar confianza? Póngase esa meta, haga un compromiso, diga voy a ir, vaya, diga voy a dar, dé, diga voy a pasear, vaya. Entonces, cumpliendo esos pequeños compromisos, con fidelidad va a empezar a generar mucha confianza. Porque justamente lo que genera la desconfianza es que nos dejen colgados o con los crespos hechos, como decimos, ¿no? Bien, y hay muchas interrogantes y yo veo acá en la pantalla nuestro número de teléfono y contacto. Nosotros, mi esposa y yo, estamos disponibles para dictar seminarios. Lo hemos hecho ya en Cochabamba, en Tarija, en La Paz, y hoy que nos encontramos en Santa Cruz, sienta la libertad también de convidarnos a su congregación, a su iglesia, y estaremos felices de responder a sus inquietudes, ¿no? Claro que sí, también los libros que están ahí también tenemos en pantalla, pero para las personas que nos están escuchando en sintonía también, en esta oportunidad he visto que han traído dos libros y ahí sí nos pueden comentar brevemente ya en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo no? El primer libro que titula Si quieres servir a Dios, es un libro de vida cristiana donde destaco los 3 pilares de una vida cristiana y un servicio cristiano efectivo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con el propósito de Dios para nuestra vida y el discipulado. Son 3 pilares realmente importantísimos y ausentes en la vida de muchísimos cristianos.
No saben para qué están en la tierra, para qué nacieron, y responder a esa pregunta es un gran inicio en una vida cristiana que nos satisfaga a nosotros mismos, no en el sentido de adorarnos, nosotros satisfacemos a Dios adorando, pero a pesar de que poder uno adorar al Señor, vive una vida vacía, insatisfecha, incompleta, siendo que es posible conocer para qué estamos acá. La llenura del Espíritu Santo es esencial para sentir realmente y entender y hacer un servicio a nuestro Señor. Y por último, el discipulado, ¿no? Un crecimiento permanente con tutores, con discipuladores que sean coherentes en su vida, en su testimonio. Así, ese libro será una bendición y está disponible. Este otro se hace solamente a pedido, el que titula Funciona cuando estás en tu lugar, que es el tema que nos compete ahora, la familia, ¿no? La familia, tratamos de resolver o dar parte de la respuesta, que seguramente es más que la media hora o 40 minutos que estamos acá, sobre el tema de expectativas antes de casarse. Tener respuestas puede bendecir nuestro matrimonio desde el principio, ya que se dice que entre 1, 3 y hasta 5 años son crueles cuando uno se casa, ¿eh? Entonces respondemos a esas preguntas y las otras inquietudes más generales, como la presencia del papá en la casa, como el desarrollo de la mamá, y por último, pautas básicas e importantísimas sobre la crianza de los hijos, que es lo que atañe a este título en particular, mientras que tenemos otros dos también sobre la familia, que ya vamos desarrollando y hablan de cosas que le va a interesar muchísimo, que tienen que ver con la intimidad también de la pareja, cosas que nadie quiere decir cuando está en un podcast en la radio. Bueno, queridos pastores, gracias por compartir una semana más con nosotros, y cada una de estas charlas, de esos temas y preguntas que pueden ir haciendo a la gente, ahí nos puede estar escribiendo. Así que una vez más, ahí les repetimos, el número es el 76 10 83 93, 76 10 83 93. Gracias, pastores. Nosotros nos despedimos recordándole a usted que la familia es un regalo de Dios, pero es como un Lego. Hay que saber construirlo. Wow, no tengo comentarios. Un gusto y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Sigan en sintonía aquí de la exclusiva, que venimos con Conexión Internacional.